¿no? Nunca olvidemos eso, que somos bendecidos, no por nosotros, sino por nuestro Dios. Quiero que me acompañen, chicos, a el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos del 3 al 4. ¿Ya estamos ahí? Daniel, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y dice: y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, que dice que deberían de traer muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Dios, dándote las gracias porque nos permites poder estar aquí reunidos en tu casa, que es casa de oración. Te pedimos que seas tú hablando el día de hoy a través de tu palabra, que hables a cada uno de los jóvenes, de los adolescentes que han dispuesto el venir a escuchar tu palabra, mi Dios, porque tu misma palabra dice que tú pones el querer como el hacer, mi Dios. Te doy gracias por sus vidas y que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo mi vida, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues el día de hoy me tocó compartir, el tema es jóvenes, ¿qué? ¿Cómo? Jóvenes sin tacha. Antes de entrar en el tema, quiero que veamos un poco del contexto acerca de la cita que les acabo de leer. Por decir, en el versículo 1 hace mención acerca de qué. En el año tercero del reinado de ¿quién? ¿De quién? ¿De cuál rey? ¿Pero cómo se llamaba? Joacín, ¿no? ¿Pero quién era Joacín? No, porque pues dice, pues qué padre, no habla del reinado de Joacín. Pues órale, le doy un like. Pero ¿quién era Joacín? Eso es lo que debemos de, y vamos a ver antes de seguir con esta enseñanza. Y quiero que vayamos a segundo libro de Reyes, capítulo 23. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 23. Reyes, segundo de Reyes, capítulo 23, versículos del 31 es en el Antiguo Testamento, ¿vale? No vamos a andar buscando, casi llegando al Apocalipsis. Achis. ¿Sí es la cita? Si no es segunda, es primera. A ver. ¿Estamos ahí? ¿Tampoco? A ver. Achis, María, por ahí. Segundo de, a ver, permítame. A ver, a ver. ¿Qué es segunda?
Permítame tantito. A ver, mejor vamos a segunda de Crónicas. Vamos a Crónicas, perdón. Vamos a Crónicas. Discúlpenme, es que ando todo cuadrapiado. Segunda de Crónicas 36. ¿Ya estamos ahí? Y dice, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en el lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. ¿Y qué dice el siguiente? Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre, ¿en quién? En Joacín. Y Acaz su hermano, ¿qué dice? Tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacín, ¿era de qué? 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y subió contra él, ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joacín, su hijo. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Ya estamos? Esa era la cita también. Segunda de Reyes, ¿cuál les dije? 23. ¿Estamos ahí? Vamos a leer del 31 al 35. Y dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías, de Litna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necaón en Ribla, en la provisión de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Nos está mencionando, primero, antes de mencionar a Joacín, habla de qué rey, de Joacás. Pero algo que recalca en estos dos reyes, en Joacás
y Joacim. Si pusimos atención, ¿qué dice? Que hicieron ¿qué? ¿Lo bueno o lo malo delante de Dios? Lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la primera cita que mencioné? Y dice en el versículo 6 del capítulo 36 de segundo libro de Crónicas: y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. ¿A quién era que llevó? A Josías. Entonces podemos ver, porque en Daniel empieza. ¿Cómo empieza Daniel? Vamos a Daniel, el primer versículo. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, no, ese no es. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ¿vino quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Entonces aquí también menciona en el libro de Crónicas cómo fue que el rey Nabucodonosor vino y llevó cautivo ¿a quién? Al rey. ¿A cuál rey? Joacim. Pero ¿por qué creen? Porque el versículo 2 habla algo muy importante. Muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, pero ¿por qué crees que las permite Dios? ¿Por hacer lo bueno o por hacer lo malo? Por lo bueno, pero también muchas veces ¿por qué? Lo malo. Porque lo que le estaba pasando a Joacim era algo bueno. No, pero ¿por qué? Porque él, ¿qué había hecho? Lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, siempre debemos de tener en nuestra mente, que nunca se nos olvide, chicos, o un principio que puedo sacar de estas citas que leímos. Primero, que estos reyes, ¿qué eran? ¿Viejitos? ¿Eran ancianos? ¿Eran bebés? ¿Qué eran? Jóvenes. Eran jóvenes que empezaron un llamado, si lo podemos ver así. Pero les trajo una consecuencia. ¿Por qué? Por no hacer lo bueno delante de Dios. Entonces nosotros como jóvenes, bueno, me incluyo, ya no estoy tan joven, pero nunca digamos: ay, voy a esconderme de mi mamá en esta área. De todos modos no está mi mamá ni me ve. Ay, no le voy a decir a mi mamá que en vez de ir con mi amiga que le había dicho, me fui con mi novio. Entonces, tengamos cuidado cuando hagamos eso, chicos. ¿Por qué? Porque algo que podemos ver en estos dos reyes, la consecuencia de hacer lo malo delante de Dios. Dios quiere que hagamos lo bueno o lo malo. Es correcto. Dios quiere que siempre que hagamos lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? ¿Tu papá quiere que hagas lo bueno o lo malo para con él? ¿A tu papá le gustará que tú le mientas, que tú le desobedezcas, que tú a lo mejor hasta te burles a espaldas de él o de ella? ¿Crees que eso le ha de agradar a nuestros papás? ¿La deshonra? ¿La grosería? Que no creo que nosotros como hijos de Dios, o los que estamos aquí, ¿alguien dice groserías? ¿Verdad que no? Pero eso ante los ojos de Dios no es agradable. ¿Por qué puse el ejemplo? Más que nada, hablé un poquito acerca de la vida de Josías. ¿Por qué? Porque Josías fue un rey que no hizo lo recto delante de Dios.
¿Por qué hablé de Joacás? Porque también es otro ejemplo de otro joven que no hizo lo bueno delante de Dios y le trajo una consecuencia. Si pusieron atención referente a las dos citas, habla de que el rey de Egipto, el faraón, puso a Josías a cargo, que él reinara sobre Judá, y quitó ¿a quién? A Joacás. ¿Y qué le pasó a Joacás? Dice que se lo llevó a Egipto, y dice que allá él murió. Entonces vimos que Joacín, por lo que acabamos de leer, él cumplió con una deuda que se le encomendó referente a un pago. Pero no significa porque muchas veces hagamos una cosa bien, ¿no?, y lo demás mal, es que estamos bien delante de Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, cómo nos conducimos delante de Dios. ¿Nos podemos esconder de Dios? ¿De mi mamá? ¿De mi papá? ¿De mis tíos? Sí, no me ven. No. Aquí me escondí muy bien, nadie lo sabe. Tus papás no, pero hay alguien que sí lo sabe, en el cual no nos podemos esconder. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque quiero llegar al punto como empieza nuestro texto base, en el versículo 4, que dice que eran, en el 3 dice: dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Aquí menciona algo importante, volviendo al punto de nuestro tema. Menciona que el rey Nabucodonosor mandó a traer ¿a quiénes? ¿A cualquier joven? No, tú tráete a quien tú quieras, no. Rey de los eunucos, tráete a quien tú quieras, no hay problema. ¿Sí menciona esto en la Biblia? ¿Qué menciona? Que trajese de los hijos ¿de qué? De Israel, del linaje de los príncipes. Entonces aquí hace mención algo importante, que no eran cualquier muchachos, no era cualquier adolescente, no era cualquier joven. Pertenecían ¿a quién? A un linaje, que eran ¿de qué? De los príncipes ¿de qué? De Israel. Entonces podemos pensar posiblemente que el rey Nabucodonosor sabía que esos hombres eran ¿qué? ¿Educados o maleducados? ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? ¿Ah? El hijo del presidente, bueno, de nuestra presidenta, ¿creen que sean maleducados o educados? La mamá de un maestro, ¿ustedes qué creen? No, que sus hijos son maleducados. Puede haber, ¿no? Pero si por decir es una persona preparada, ¿qué le va a transmitir al hijo? ¿Una buena educación o una mala educación? Buena, ¿no? Debería. ¿Por qué? Porque ha llevado un ¿qué? Una formación. Ha llevado ¿qué? Un estudio. Entonces, podemos ver que el rey Nabucodonosor sabía lo que estaba pidiendo, los jóvenes que estaba pidiendo, los adolescentes que estaba pidiendo. No eran del montón. No dijo, bueno, pues tráete a quien tú encuentres, al joven que tú encuentres ahí en la calle, tráetelo y tráelo ante mi presencia. No fue así. No sé si a lo mejor todos, una pregunta, ¿todos aquí vienen de una cristiana? A ver qué hacen la mano. ¿Sí? ¿Todos?
Bueno, la mayoría, algunos no. Entonces tuviste la bendición de tener una buena educación, ¿sí o no? ¿Sí? No me dices, ¿sí o no? Sí. Pero hay algunos que a lo mejor venimos pues del mundo, donde tristemente pues a lo mejor vivimos la separación de nuestros padres. Tristemente eso dañó nuestro corazón y a lo mejor nos fuimos con mamá o papá, pero muchas veces, ¿cuál fue esa educación que recibimos? Pudo ser buena, sí, pero muchas veces, ¿qué tiende a pasar? Muchas veces venimos con una educación no muy buena, en el sentido de que llevamos esa vida de desobediencia, llevamos esa vida de rebeldía, llevamos esa vida de hermoso lenguaje de decir groserías. Lo digo hermoso porque de hermoso no tiene nada, pero tristemente no llevamos una buena educación. Y eso es triste. Era triste eso. Los que no conocimos o no tuvimos esa bendición de ser desde el inicio, desde nuestra niñez, esa formación, esa educación cristiana, muchas veces tendimos a decir groserías. Por eso yo era una de las personas de que no me dejaba una palabrita siempre en la mente, una grosería. Y algunos decían, no, pues eso no es grosería. Pero sí, ¿por qué? Porque muchas veces venimos de una vida sin Cristo. Pero aquí vemos algo que menciona la palabra, que el rey Nabucodonosor no escogió a esas personas. No escogió a personas groseras, no escogió a personas burlonas, no escogió a personas que hablaran en doble sentido, jóvenes que hablaran en doble sentido, o adolescentes que hablaran en doble sentido. No escogió ese tipo de personas. ¿Qué dice que escogió él? A muchachos, ¿qué? Con linaje. A lo mejor, como les decía, a lo mejor tú veniste al conocimiento de la palabra teniendo 15 años. Pero algo importante y diferente entre el rey Nabucodonosor y el Señor, chicos, es que el Señor, así como veníamos siendo groseros, siendo irrespetuosos con nuestros papás, siendo que maldecíamos a nuestros papás, les reprochábamos a nuestros papás, ¿qué crees que hizo el Señor? ¿Hizo como Nabucodonosor? Ay, no, porque el Lino tiene una palabra y es bien grosero en una palabra, no lo quiero. Hazte para allá. No, yo quiero a Panchito, no hay ningún Panchito, ¿no? A Panchito porque él es bien educado, ¿no? Él es hija de o hijo de maestro. No, a él quiero. ¿Qué te crees que el Señor no hizo acepción de personas jóvenes? Porque Dios no es así. Pero el Señor hizo algo maravilloso. No sé si tú lo llegaste a vivir o lo has vivido. Y fue el traer un cambio a tu vida, el transformar tu vida, el poder pertenecer, a lo mejor no en lo terrenal, ser hijo de un rey terrenal, pero ¿qué te crees, joven? Tienes la bendición y el privilegio de ser, ¿qué? Hijo de un rey. Y ese rey de reyes y señor de señores, ¿cómo se llama? Dios. Él nos ha hecho, ¿qué? Príncipes. ¿Ha hecho qué? Princesas. Te ha dado algo maravilloso si tú has decidido, no porque digas tú, no, pues es que yo soy hijo de Dios, porque mi papá desde chico me inculcó la fe cristiana.
¿Sí es así? No es así. Con todo respeto les digo, chicos, si tú realmente no has tenido un arrepentimiento genuino, si tú no has confesado que Jesús es tu Señor y Salvador y no has creído de todo tu corazón y no te has arrepentido de todo tu corazón y has querido llevar no es que mi papá, mi mamá lleva el cristianismo, bueno, yo llevo eso, igual que mis papás, pero si tú no has tenido una relación con Dios, te tengo una mala noticia. ¿Realmente somos hijos de Dios? Debemos de preguntarnos, porque la bendición de ser hijos de Dios es lo que les acabo de decir: poder haber tenido una relación, haber tenido un encuentro con el Señor, y a través de eso, ¿qué dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 versículo 12? Todos ya no lo sabemos, ¿sí o no? ¿Qué dice San Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, ¿qué? ¿Les ha dado qué? Les ha dado potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces es importante preguntarnos, chicos, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente a lo mejor no soy como Nabucodonosor, que él buscó que muchachos no del montón, sino muchachos que de un linaje? Entonces debemos de preguntarnos, chicos, si realmente eres hijo de Dios. No se trata de aquí de que yo, como mi papá, no es regaño, mi papá es cristiano, yo paso directo al cielo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de ¿qué? De tener un encuentro con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, ¿qué pasa en nuestras vidas? Pasa algo importante, algo que menciona el versículo 4 de nuestro texto base, que dice que dice el versículo 4, muchachos en quienes no tuviese tacha alguna. Nabucodonosor pidió a quienes, muchachos, y quiero dar la definición acerca de la palabra muchachos, y dice que la palabra muchachos o muchacho viene del hebreo yelet, que significa algo nacido, cría, hijo, o en específico un joven, muchacho o niño. Entonces, viendo la definición, no nos dicen que eran adultos a las personas que el rey Nabucodonosor mandó a pedir, sino que mandó a pedir a quienes, a jóvenes, a adolescentes. Pero algo importante que debemos de tener en cuenta, que eran muchachos comunes y corrientes, como lo que acabamos de ver. No, eran muchachos, ¿cómo? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Pero hay algo importante aquí que no debemos de dejar de vista: muchachos en quienes, ¿qué? No hubiese tacha. Ahí, y esto es algo importante que siempre debemos de poner atención. Hombres sin tacha. No habla de una persona perfecta. Habla aquí, bueno, vamos a la definición de tacha. Y según un diccionario que se llama perspicacia, significa falta, nota
o defecto físico o moral que se halla en una cosa y la hace imperfecta. Cualquier cosa mala. Entonces aquí, según la definición de tacha, es una ¿qué? Falta o defecto que pueda haber, ya sea físico o moral. Entonces aquí estaban buscando ¿qué? Muchachos ¿qué? Sin una tacha, sin falta alguna, sin ¿qué? Cosa alguna que pudieran decir de él. Aquí cuando dice, de hecho vamos a Deuteronomio para ver en dónde se menciona acerca de esta definición de tacha. Deuteronomio 17, versículo 1, que dice, Deuteronomio capítulo 17, versículo 1, y dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya ¿qué? Falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces aquí ¿qué hace referencia? El rey Nabucodonosor buscaba ¿qué? A personas perfectas. ¿Sí? ¿Dios busca personas perfectas? ¿Ustedes qué creen? A lo mejor el rey Nabucodonosor buscaba a personas en quien poder poner confianza. ¿Dios busca jóvenes en quien pueda poner confianza? Dios busca personas, o Dios escoge, nos ha escogido para que seamos sus hijos. Pero no significa que tengamos que ser perfectos, pero sí habla de personas que debemos de ser íntegras, que debemos de ser honorables, que debemos de ser respetuosas. Y esto engloba todo buen testimonio. Dios está buscando a personas en quien pueda confiar. Ustedes y yo somos ese tipo de jóvenes o adolescentes en quien Él pueda confiar. ¿Seguros? Porque aquí podemos decir, sí, pero allá afuera ¿cómo somos, chicos? ¿Como aquí? O no, es que en la iglesia pues debo de ser respetuoso, pero allá afuera, no, pues no, ¿qué te crees? Y haciendo bromitas indebidas. No, pues divulgando chismes. No, pues es que, ¿ya viste al maestro? Entonces, debemos de tener cuidado, porque cuando habla de tacha, sin tacha, habla englobando lo general, en general, es que sean personas de buen testimonio. Nosotros como jóvenes, yo ya un poco chavorruco, si lo podemos ver así, debemos de ser de buen testimonio. ¿Tenemos errores? ¿Fallamos? ¿Pecamos? Sí, pero pecamos como los del mundo que llevan un estilo de vida de puro pecar y pecar. No. Entonces debemos de tener mucho cuidado, jóvenes, en cómo nos están viendo allá afuera. Aquí pueden ver al hermano Lino y decir, ay, es San Lino, ¿no? Pero allá en el trabajo, ¿qué deben de decir? Lo mismo. Es un ejemplo, ¿eh? Pero qué triste es que aquí sea San Lino y allá sea Don Grosero
o don bromista en doble sentido. ¿Hay una congruencia? ¿Habla de un joven, habla de un adolescente de buen testimonio? No. No podemos ser hipócritas, en el sentido de que es un hipócrita. Era aquella persona que usaba una máscara, ¿no? Pero cuando se la quitaba era una, y al ponerse otra máscara, o la máscara, que era otra persona. No podemos ser de dos personalidades. Somos hijos de Dios y eso lo debemos de tener muy claro y muy presente. Tenemos una identidad. ¿Y cuál es la identidad? Como decía nuestro pastor. ¿La identidad de quién? ¿Del hermano de al lado? ¿Imitas al hermano de al lado? ¿Imitas al joven de al lado? ¿Al hermano en Cristo de al lado? Si lo imitas si ese hermano imita a Cristo y tú estás imitando lo que ves reflejado en Cristo, está bien. Pero si tú imitas el hacer doble broma en doble sentido, si tú imitas el chismecito fresco que dicen por ahí, si tú imitas las malas conductas, estás mal. Pero si tú imitas a alguien que debes de imitar, que es a Cristo, eres un hombre, un adolescente, una señorita, con tacha o sin tacha. Sin tacha alguna. No hablo, como les decía. Y algo que se me ha quedado muy claro y es muy cierto. Y es que Dios no busca a gente perfecta, pero sí perfecciona a sus siervos. Entonces tú dices, no, pues es que en el sentido de que, pues yo quiero servir a Dios, pero ¿cómo quieres servir a Dios? Estándole jugando dijeran por ahí, al vivo, en el sentido de que un pie en el pecado y otro queriendo con Dios. Porque si es así, te va a pasar como el rey Osías. ¿Qué hizo él delante de los ojos de Dios? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Pero si tú dices, como lo que hemos escuchado luego, ¿no? Que Dios no usa a los perfectos, pero, mejor dicho, Dios no usa en el sentido de que, a lo que voy, Dios transforma. Tú dices, yo no soy perfecto, yo no soy digno para servirte, Señor, porque pues nadie es perfecto. Pero si tú decides, Señor, transforma mi vida, perfeccióname, madúrame, ¿qué te crees? Que vas por el buen camino. Nunca te limites o nunca nos limitemos, porque yo he escuchado a gente que dice, no, pues es que yo no puedo servir al Señor porque pues estoy en un proceso. Pero no te quedes en el proceso de decir, es que no, yo no me siento digno de servir al Señor. Entonces, nadie es perfecto no necesitas tú ser perfecto porque nadie es perfecto. Nada más tener un corazón que dispuesto a que el Señor siga trabajando en nosotros. Porque su palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Le irá qué? Perfeccionando. Pero eso sí es importante. ¿Servir con qué? ¿Con un mal testimonio? Digo, porque si yo digo, yo quiero servir a Dios, pero no me siento digno, pero me esfuerzo por dar buen testimonio, por agradar a Dios, por obedecer a Dios, ¿eso está bueno o está mal? Está bien. Pero si yo quiero servir, no me siento indigno, pero ando haciendo cosas bajito por acá abajo, que nadie me ve, mi mamá, que llevo 20,000 exámenes reprobados, que en la escuela me tienen como el cristianito porque doy mal testimonio, entonces ahí sí hay un peligro. Que yo no puedo venir y querer servir al Señor a mi manera.
Debo de servir al Señor ¿cómo? Honrándolo, buscándolo, adorándolo, pero ¿con qué? Con un buen testimonio delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es eso lo que le agrada al Señor. Un corazón dispuesto, un corazón que le busca, un corazón que quiere agradarlo. Porque la perfección, pues estamos en un estado que Él nos va ¿qué? Madurando, va cambiando nuestra vida, va cambiando nuestro corazón. Pero es triste escuchar muchas veces a personas que viven en el pecado y dicen, es que estoy en el proceso. Y yo digo entre mí, digo, pues, ¿qué proceso? Porque el proceso, ¿qué es? ¿Avanzar o retroceder? Entonces, es triste escuchar a ese tipo de personas. Es que voy en un proceso, por eso no me bautizo. Es que, y siempre nos excusan en el proceso. ¿El proceso es para qué? Lo podemos ver en esta cita, el que comenzó en vosotros la buena obra. Está hablando de una buena obra que va ¿qué? Madurando la vida de quién? De la persona. Va obrando en la vida de la persona. Y una de las características que el rey Nabucodonosor pedía era eso. Muchachos, jóvenes, adolescentes, ¿sin qué? Sin tacha alguna. Y debemos de ser jóvenes y adolescentes sin tacha, en todo lugar. Qué bonito es que digan, oye, mira, ese joven, ese adolescente, que lo vi en la calle, me saludó y predicando la palabra de Dios, dando siempre testimonio allá afuera, al igual que en la iglesia. ¿Eso habla de un hijo de Dios o no? Sí habla de un hijo de Dios. Pero qué triste es que digan, pues dice que va a la iglesia y yo lo veo peor. Y me invitó a que fuera a los jóvenes y para hacer como él, mejor me quedo, como dicen por ahí, quédate en tu casa. Entonces es triste escuchar esto, jóvenes. Es triste, pero sí lo ha pasado. Pero es bonito que digan, ay sí, el santito, ay sí, muy puritano. A lo mejor tú vas a decir, ay, ¿por qué me dicen eso? Ay, me siento feo. Siéntete contento, porque ahí están viendo la gente que tú honras a Dios. Siéntete alegre que te digan, ay, sí, muy virgencito tú, ¿no? Ay, qué anticuado. Siéntete contento, porque eso habla de quién, de que Cristo vive en tu corazón. ¿Qué pasó en la vida de estos muchachos? Más adelante si seguimos leyendo Daniel. ¿Qué pasó con estos muchachos? ¿Fueron avergonzados? ¿Dios los avergonzó? ¿Sí? No. ¿Dios qué hizo en la vida de estos muchachos más adelante? ¿Qué hizo? Los honró. Porque ellos también decidieron algo importante. No, una persona sin tacha no se contamina del mundo. Y esto debemos tenerlo bien claro. Si soy una persona sin tacha, no me voy a contaminar de aquella persona que no es cristiana, sino todo lo contrario. ¿Qué voy a hacer yo ante los que no son cristianos, los jóvenes no cristianos? ¿Qué voy a hacer? Luz. ¿Qué fue Daniel y sus compañeros? Luz. Dice que no se contaminaron de la comida del rey y pidieron una porción de, ¿qué era? De legumbres. ¿Y qué pasó? ¿Se desmayaron? No, todo lo contrario, que eran jóvenes ¿qué? Más sabios, eran jóvenes ¿qué? Que Dios respaldó. Entonces, si nosotros queremos ser jóvenes o adolescentes
que Dios siempre respalde lo que hagamos, ¿qué debemos de ser siempre? Ser esos jóvenes y adolescentes, ¿qué? Sin tacha. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos da consejos para que seamos jóvenes y adolescentes sin tacha. Y vamos a Romanos, capítulo 12, versículos del 12 al 2. Vamos a Romanos capítulo 12. ¿Ya estamos ahí? Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Cómo dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos habla, para poder ser personas sin tacha, ¿qué debemos de hacer? No os conforméis. No nos debemos de conformar a cómo piensa este mundo. Si este mundo, bueno, me refiero al sistema, y algo que se está viendo muy en la actualidad es los tal famosos como Terian. Entonces, aguas, adolescentes, aguas, no vayas a querer luego, porque también puede llegar, van a ser atacados nosotros como hijos de Dios, pero aguas de caer en esas cosas que son del mundo, que son del sistema del mundo. No, es que yo siento que yo soy un King Kong, yo me siento y voy a andar. No, porque ahí habla de un joven o adolescente sin tacha. No, al contrario, ¿qué dice el Señor que debemos de ser? Un hombre sin tacha. Un hombre sin tacha es aquel joven o adolescente que presenta su cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Y cómo? En impureza, llevando una vida de pecado. ¿Qué? ¿Cómo? Santo. Llevando una vida consagrada a Dios. Llevando una vida apartada ¿para quién? Para Dios. Santificándonos cada día por medio de ¿qué? De su palabra. Eso habla de una persona, de un joven, de un adolescente que está viviendo una vida sin tacha. Otro consejo que nos da la palabra de Dios, o otra cita de referencia de una persona que quiere vivir sin tacha, viene en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, no lo busquen, yo se los leo, y es Efesios 4, versículos del 17 al 24. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos de ser? Un joven sin tacha, ¿qué debe de ser? Despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué debe de hacer? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Y qué más dice? Y en la santidad de la verdad. ¿Qué nos enseña aquí?
que un hijo sin tacha no va a ser como viven los gentiles, como viven los del mundo, sino al contrario, cada día va, como dice Gálatas capítulo 5, va a hacer morir ¿qué? Los deseos de ¿qué? De la carne. Un joven y adolescente, eso es lo que hace. Hace morir el viejo hombre. Un joven sin tacha, ¿qué más hace? Presenta su cuerpo en sacrificio vivo y ¿qué? Santo ante Dios. Un joven sin tacha, ¿qué hace? Guarda la palabra de Dios en su corazón. Pero no nada más es guardarla, sino que más, lo más importante, es vivir la palabra de Dios. Podemos ver en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 a personajes, porque ahí habla acerca de la fe y menciona personajes, ¿no? Por la fe hicieron grandes cosas. Y tú puedes decir, órale, el Señor haciendo grandes cosas en estos hombres. Pero si nosotros nada más leemos una historia y decimos, no, pues qué padre, qué suave, pero no creemos esa palabra y la vivimos, ¿crees que habla de una persona que confía en Dios? No. Yo puedo decir tener fe, pero si no, esa fe no la pongo en acción, ¿qué va a pasar? Nada más se va a quedar en, no, pues tengo fe, creo en Dios. Entonces, es bonito poder creer la palabra de Dios, pero algo importante es vivir cada día la palabra de Dios. Porque van a venir problemas, chicos, van a venir tentaciones, como lo hubo también, si lo podemos ver así, en Daniel, al ofrecerle a ellos comida del rey. Va a venir retos para nuestras vidas, como jóvenes y adolescentes. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Un muchacho con tacha? ¿O con media tacha? ¿O un muchacho sin tacha? ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cómo queremos ser, mejor dicho? ¿Muchachos con tacha o sin tacha? ¿O cómo estamos siendo ahorita en la actualidad? Digo, porque yo puedo decir, no, pues todos están sin tacha, pero realmente ¿quién es el que conoce y escudriña los corazones? Dios es el que sabe lo que hay ahorita en tu corazón. Dios sabe si realmente tú has estado llevando una vida íntegra delante de Él, una vida agradable delante de Dios. Si no lo estás haciendo, ¿qué dice el Señor? En Juan capítulo 1, en primera carta a Juan capítulo 1. Vamos a leerlo. Vamos a primera de Juan y con eso termino. Primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9 y dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ahora tú has dicho en tu corazón, joven o adolescente, ¿realmente he sido un joven o un adolescente con tacha? ¿Qué te está diciendo en esta hora el Señor? ¿Qué nos dice? Ven a mí, confiesa esa falla o ese pecado. ¿Y qué más? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Limpiarnos de qué? De toda maldad. Amén. Póngase de pie, joven. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, al Señor lo que está en tu corazón. El Señor conoce tu corazón realmente. El Señor sabe cómo estamos viviendo delante de Él.
¿Por qué? Porque Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Dios, a pedirte que nos perdones si hemos sido esos jóvenes o esos adolescentes con tacha, mi Dios, que te hemos ofendido, que hemos vivido como hemos querido, mi Dios, que hemos ofendido a los demás y que sobre todo hemos pecado, seguimos pecando delante de ti, mi Dios, pero de una forma deliberada, mi Dios. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas. Perdónanos de todo pecado, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, mi Dios. Queremos realmente ser hijos tuyos. Realmente queremos ser esos hijos verdaderos, esos hijos que andan en tus caminos, esos hijos que te aman con todo su corazón, esos hijos temerosos de ti, Padre. Y cuando hablo de temor, mi Dios, hablo de ese respeto y esa reverencia para ti, mi Dios. Ayúdanos a ser como Daniel y sus compañeros, esos muchachos que siempre te honraron sobre todas las cosas, que nunca se contaminaron del mundo, de lo que les ofrecía el rey. Siempre decidieron ponerte en primer lugar sobre todas las cosas. Ayuda a cada uno de los jóvenes, a mí también, mi Dios, a que cada día te honre con mi vida, a que no permitas que yo deje más